buenas y que Dios les bendiga. Hoy seguimos con este ciclo de los apóstoles y nos toca Leví, conocido por nosotros como Mateo, aquel recaudador de impuestos y publicano que desea seguir la llamada de Jesús. Y ya de por sí, con solo estas palabras, nos acerca a su personalidad. Un hombre culto y de muy buena posición que deja todo y sigue a Jesús. Era hijo de Alfeo y vivía en Cafarnaúm. Y déjenme decirles que de él no se habla mucho. Y parece que debido a esto, él mismo redacta su evangelio para ubicarse en un tiempo, en un momento. Fíjense bien, aunque los evangelios de Mateo y Juan rivalizan en antigüedad, el evangelio más judío, más mesiánico es sin dudas el de Mateo. ¿Y por qué yo digo esto? Miren, porque el evangelio de Mateo justifica el por qué en Cristo se cumplen todas las profecías sobre el Mesías. Mientras Juan va al espíritu y la teología de Jesús, y Lucas va al trabajo periodístico, bibliográfico, Marcos va en pos de establecer a Pedro como figura central de los apóstoles, Mateo, sin embargo, a cada escrito le pone la justificación de un pasaje de algún profeta. Por eso es que cada evangelio es distinto. Juan, teología. Lucas, investigación, bibliografía, trabajo periodístico. Marcos, establecer un orden jerárquico en los apóstoles. Y Mateo, la justificación de Jesús como el Mesías. Bueno, es decir, que a todo hecho concreto de Cristo, Mateo le busca la justificación de este hecho en algún suceso, en alguna profecía del Antiguo Testamento. Este evangelio es el que más se difundió entre los primeros cristianos y, según se dice, pues con el que Pablo de Tarso lleva la labor evangelizadora. Es con el de Mateo. Por eso es que se dice que es más antiguo que el de Marcos. Muy cierto es que hoy en día, si nosotros leemos el evangelio de Mateo, no nos dice nada en este siglo. Recuerden que durante los primeros siglos del cristianismo lo esencial no era Cristo como Dios, sino como Mesías o Mesías. Por ello es que existen tantas genealogías de Jesús, porque se debía justificar esto ante los judíos. Concretamente, miren, había judíos cristianos. Eso muchas personas no lo saben. Habían judíos cristianos, pero veían a Jesús como un profeta. Ahora bien, Mateo no quería que lo viesen así solamente. Quería que lo viesen también como el Mesías. ¿Qué ocurría? Pues que los judíos pedían, señores, pruebas de esta afirmación, y es Mateo entonces el que se las iba a dar. ¿Cuándo es que se comienza a perder la influencia de Mateo? Pues por dos cosas. Porque salen otras genealogías de Jesús que discrepan entre sí, y porque ya la mayoría de cristianos no es judía, sino gentiles. Y a los gentiles, señores, les daba igual el Mesías, que fuese Mesías o no. Entonces comienzan a leer otros evangelios más adaptados a su cultura. Se deja ya el mesianazgo para los judíos y la opción salvadora y redentora de Cristo en la cruz para los gentiles. Esto es lo que hace que el evangelio de Mateo vaya perdiendo una influencia en la iglesia. Se sigue leyendo, se sigue consultando, aparecen los evangelios, sí. Pero cuando buscamos una profundidad de Cristo Salvador, no la vemos en Mateo. La vemos mejor en Juan, la vemos quizá mejor en Lucas. Y a esto se añade que los mismos maestros de la ley judía se hagan con los evangelios y hagan la primera pregunta, que, señores, es muy lógica y es la siguiente. A ver, la genealogía está bien, es correcta, pero es la genealogía de José. Y los judíos nos dicen a nosotros, y ustedes dicen que José no era su padre, sino que él decía que su padre era Dios, entonces no era hijo de José, y por ende esas genealogías de José son inválidas porque José no es su padre. Esto se mantuvo entre los judíos hasta hoy. Yo le enseño a un judío la genealogía de Jesús y me dice, muy bien, está bien la genealogía, pero ¿quién es el padre? Dios. Bueno, pero Dios no es descendiente de la casa de David, que era descendiente de la casa de David es José, y José no era su padre.
según ustedes. Así me lo han dicho incluso muchos judíos. Entonces, vamos a decir que con Mateo la unión judeocristiana estaba más cohesionada, y ya después con otros evangelios hacia los gentiles al no saber nada del judaísmo, pues toman otra cara de Jesús, y que no es la que nos quiere presentar Mateo. ¿Qué se debe entonces sacar de la figura de Mateo? Pues miren que era un judío preparado, versado en la ley judía, un defensor del mesianajo de Jesús, y sobre todo un hombre de gran capacidad intelectual. Porque aunque fíjense, su evangelio para el cristiano común no es tan enriquecedor, pues sí lo es para los estudiosos, historiadores, y sobre todo en los seminarios donde se busca conectar Antiguo y Nuevo Testamento. Y déjenme decirles que si hoy tenemos Antiguo y Nuevo Testamento en lo que conocemos como la Biblia, es precisamente para que cuando leamos a Mateo no tengamos que andar con dos libros, sino que la Biblia que conocemos hace lo mismo que hace Mateo. El Antiguo Testamento justifica el Nuevo Testamento. O sea, esa es la importancia que tiene Mateo. Entonces, ¿por qué Mateo es importantísimo? Pues ya se los dije. Pues porque es el único apóstol que crea un nexo entre Jesús y el Mesías, sin que se diluya el contenido. Esa es la importancia que tiene Mateo. Y sobre todo, había entendido como judío la figura de Jesús. En los evangelios de María de Magdala, en el evangelio de Pedro, se ve que es el único apóstol que defiende a María Magdalena cuando es acosada prácticamente por los demás apóstoles. Esto es dado a la preparación que tenía Mateo. Su muerte, según Epifanio de Salamis, ocurre en Partia. Dicen que es martirizado al igual que el resto de los apóstoles, excepto los que se quedaron al pie de la cruz, que siempre les digo, fue Juan y María Magdalena. Hay hoy en día una corriente que dice no, Mateo no murió martirizado, quien fue martirizado ahí fue Matías y no Mateo. Y esto siempre tiene sus contrariedades, pero oficialmente la historia dice que murió martirizado en Partia. Analizamos ya la figura de Mateo, figura importantísima, sobre todo para los estudiosos. ¿Usted quiere buscar la fe? Mateo no es el indicado. El indicado para ello es más bien Juan. Pero no quiere decir que Mateo no tenga importancia. Si hoy tenemos Biblia con Antiguo y Nuevo Testamento, como bien les dije, gracias a Mateo. Mateo nos da un estudio cristológico del origen de Cristo. Eso sí, si vamos a buscar el origen de Cristo, tenemos que visitar Mateo para que nos establezca los nexos entre Antiguo y Nuevo Testamento. Nos facilita el trabajo a los historiadores, a los teólogos, a los que estudiamos el mundo judío, a los que estudiamos los mesianazgos. O sea, Mateo es un hombre importantísimo en los hechos de la vida de Cristo, porque recoge quién era Cristo y la visión que de él tenían los judíos, tanto para bien como para mal, porque Mateo es el que señala las bienaventuranzas, etc. Con esto me despido, hasta un próximo encuentro, que Dios les bendiga.